En el corazón latiente del centro histórico de la Ciudad de México, el aire se siente denso, cargado con el olor a tinta vieja y el eco de una época que se resiste a morir. El edificio de la antigua imprenta de La Vega se erige como un titán de concreto descascarrado y vitrales opacados por décadas de hollín urbano, rodeado por la frialdad de los rascacielos de cristal que devoran el cielo. El contraste resulta brutal cuando una flota de sedanes eléctricos negros, de un brillo insultante y diseño minimalista, se estaciona bloqueando la estrecha calle empedrada de la zona. No hay estruendo de motores, solo un zumbido tecnológico que parece anunciar el fin de un legado sagrado bajo el peso de la modernidad absoluta. El viento arrastra partículas de polvo que bailan entre las sombras, mientras el sol se filtra débilmente por las ventanas sucias. Leonardo de la Vega desciende del vehículo con la precisión de un autómata, ajustando su terno italiano que parece repeler la suciedad ambiental. A sus 45 años es el rostro del éxito digital, un hombre que desprecia el papel por considerarlo un residuo obsoleto de una humanidad que ya no existe. A su lado, Valentina camina observando su tableta con una frialdad quirúrgica, analizando las métricas de un complejo de oficinas inteligentes que planean construir sobre las cenizas de su propia historia familiar. Para ellos, este edificio no es más que un obstáculo arquitectónico, una mancha de moho y metal oxidado que debe ser erradicada para dar paso al progreso financiero. La dinastía de la Vega ha llegado no para visitar, sino para liquidar el pasado con la misma indiferencia con la que se borra un archivo digital innecesario. Dentro del taller, sumergido en una penumbra que huele a aceite y plomo, se encuentra don Ignacio, el último maestro tipógrafo de la gran metrópoli. Sus manos, nudosas y permanentemente manchadas de tinta negra, son el testimonio vivo de una vida entregada al oficio manual, contrastando con la piel inmaculada de su hijo Leonardo. El anciano viste una camisa de algodón antigua, pero impecablemente planchada, y permanece de pie junto a las rotativas paradas como si estuviera custodiando un santuario olvidado. Al entrar, Leonardo no saluda, simplemente recorre el espacio con una mirada de asco, evitando rozar las máquinas que alguna vez fueron el sustento de su apellido. El grupo de abogados y socios rodea al anciano, creando un círculo de arrogancia tecnológica que asfixia el aire cargado de recuerdos, mientras don Ignacio observa a su hijo con una dignidad silenciosa. La tensión estalla cuando Leonardo saca un bolígrafo de oro y señala el viejo cofre de acero industrial que reposa en el fondo del local. Con una voz desprovista de cualquier matiz afectivo, le ordena a su padre que entregue la llave de inmediato para que los cerrajeros puedan inventariar los contenidos antes de la demolición total. ¿Todavía te aferras a esta basura, Ignacio?, pregunta con un tono que destila una crueldad innecesaria, negándole incluso el título de padre ante sus socios. Don Ignacio no retrocede, simplemente coloca su mano manchada sobre la superficie fría de la prensa manual, sintiendo la vibración del metal que lo ha acompañado por décadas. El valor de este lugar no cabe en tus hojas de cálculo, Leonardo, responde el anciano con una calma que enfurece al magnate, quien responde con una risa seca y llena de desprecio absoluto. El gesto definitivo de desprecio ocurre cuando Leonardo le arrebata bruscamente el paño de limpieza de las manos al anciano y lo arroja al suelo polvoriento con asco. Mañana a las 8, las excavadoras borrarán este nido de ratas, con o sin tu llave, sentencia el hijo mientras da media vuelta sin mirar atrás. La imagen de don Ignacio, solo y pequeño, frente a la inmensidad de sus máquinas, genera una indignación inmediata en cualquier espectador que valore la lealtad y el respeto. El misterio del cofre que nadie ha podido
Abrir y la frialdad de esta ruptura familiar siembran una duda punzante sobre lo que realmente se oculta tras las paredes de la imprenta. ¿Qué secreto guarda el anciano que es capaz de soportar la humillación de su propia sangre para proteger un objeto de metal viejo y aparentemente sin valor real? Si esta historia está tocando tu corazón y te indigna la frialdad de Leonardo, te invito a suscribirte al canal para no perderte el desenlace. Déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos acompañas en este viaje emocional. El pasado de Leonardo está tejido con el aroma penetrante de la tinta de periódico y el ruido rítmico de las prensas que nunca descansaban. De niño, observaba a su padre, don Ignacio, trabajar hasta la madrugada para que el apellido de la Vega fuera sinónimo de veracidad en todo México. Sin embargo, para el pequeño Leonardo, aquel taller era una prisión de hollín y esfuerzo físico que lo alejaba de los lujos que veía en los anuncios. Mientras otros niños jugaban, él ayudaba a cargar pesadas resmas de papel, sintiendo un resentimiento creciente hacia la pobreza digna que su padre defendía con tanto fervor. Ese vacío afectivo se transformó en una ambición desmedida por el mundo digital, donde todo es limpio, rápido y carente de rastro humano. Leonardo juró que nunca tendría las uñas negras, escapando hacia una frialdad tecnológica que terminó por congelar su propio corazón y sus recuerdos. Don Ignacio habita un pequeño mezanino situado justo encima de las rotativas mudas, un refugio donde el tiempo parece haberse detenido en los años 50. Cada mañana se levanta al alba para realizar un ritual que Leonardo considera una locura senil. Limpia minuciosamente cada engranaje de las máquinas detenidas. Con un respeto casi religioso, el anciano utiliza aceites especiales y trapos de lino para mantener el brillo del acero, ignorando que el mundo exterior ya ha dictado su sentencia de muerte. Sus ropas, aunque desgastadas por las décadas, lucen siempre impecables, reflejando una elegancia moral que ningún traje de diseñador podría otorgar a su hijo. Don Ignacio no necesita palabras para expresar su dolor. Su silencio es una fortaleza construida con la dignidad de quien sabe que el trabajo honesto es el único legado que realmente importa al final del camino. La brecha entre los dos mundos se manifiesta físicamente en la arquitectura que rodea a la vieja imprenta, asfixiándola con estructuras de acero y espejos. Leonardo observa desde su oficina inteligente un cubo de cristal donde las emociones se traducen en gráficos de barras y algoritmos de rentabilidad inmediata. Para él, la obsesión de su padre con el papel es una patología que debe ser tratada con la demolición total del edificio. La comunicación entre ellos se ha roto de forma irreversible, limitada a correos electrónicos enviados por asistentes o llamadas breves cargadas de reproches económicos. Valentina, siempre al acecho, alimenta el desprecio de su hermano recordándole que cada día de retraso en la obra cuesta millones de pesos en intereses bancarios. El vacío emocional de la familia de la Vega es tan profundo que ya ni siquiera comparten una cena, prefiriendo la soledad absoluta del éxito material. Valentina representa la cara más despiadada del nuevo orden familiar. Una mujer que ha sacrificado su capacidad de empatía en el altar del estatus corporativo. Ella presiona a Leonardo constantemente para que ejecute el desalojo forzoso del anciano, argumentando que la sentimentalidad es un lujo que los verdaderos líderes no pueden permitirse. Mientras revisa los contratos del Fondo de Inversión Internacional, Valentina subraya con rojo las cláusulas de penalización por demoras, convirtiendo la vida de su padre en una simple variable financiera. No hay rastro de afecto en sus ojos cuando menciona a don Ignacio. Para ella, él es solo un obstáculo que debe ser removido con la eficiencia de un cirujano.
La presión externa es asfixiante, con abogados exigiendo la firma de las escrituras y socios impacientes que ven en el terreno una mina de oro pura. Una noche, antes del plazo final, Leonardo decide visitar la imprenta solo, impulsado por una mezcla extraña de culpa y la necesidad de cerrar el trato. Al entrar, el silencio del taller lo golpea como un muro, obligándolo a recordar el sonido de la risa de su madre entre los pasillos. Encuentra a su padre sentado en un taburete, observando la llave que cuelga de su cuello con una devoción que Leonardo no logra comprender. Intenta una última vez ofrecerle una suma astronómica de dinero a cambio de que abandone el lugar voluntariamente y revele el secreto del cofre industrial. «El dinero no puede comprar lo que hay allí dentro, hijo», dice el anciano sin levantar la vista, manteniendo una postura inquebrantable. Leonardo siente que la rabia lo consume, incapaz de aceptar que existan cosas en este mundo que no tengan un precio fijado. Don Ignacio recuerda con claridad los días en que el papel era el único vehículo de la verdad, un tiempo donde cada palabra impresa tenía consecuencias reales. Trabajaba jornadas de 18 horas, respirando el polvo del plomo y el humo de las calderas, todo para asegurar que Leonardo tuviera la mejor educación posible. El sacrificio de su salud era un precio que pagaba con gusto, viendo cómo su hijo crecía con una inteligencia brillante que lo llevaría lejos del taller. Lo que nunca imaginó fue que esa misma educación se convertiría en el arma que Leonardo usaría para intentar destruir su mundo y su memoria. El anciano guarda secretos que pesan más que las rotativas, promesas hechas en la oscuridad de la noche a hombres y mujeres que dependían de su prensa para ser escuchados. Ese vínculo sagrado con el pasado es lo que le otorga fuerza. El cofre de acero industrial que reposa en el rincón más oscuro del taller es una leyenda urbana entre los cerrajeros más experimentados de la ciudad, forjado con técnicas de seguridad que ya nos enseñan. Su mecanismo de relojería interna parece burlarse de cualquier intento moderno de intrusión o escaneo láser. Leonardo ha contratado a los mejores expertos, pero todos han fracasado, retirándose frustrados ante la complejidad de un dispositivo que parece tener alma propia. El misterio físico del cofre simboliza el muro impenetrable que separa al padre del hijo, una barrera que solo puede ser abierta con la llave de la comprensión. Mientras el exterior del edificio se llena de marcas de pintura que señalan el avance de la demolición, el cofre permanece impasible, custodiando un contenido que podría cambiar el destino de la familia para siempre. La tensión narrativa aumenta con cada segundo. El conflicto interno de Leonardo se manifiesta en explosiones de ira repentinas y una incapacidad para dormir que lo está destruyendo lentamente por dentro. Cada vez que mira sus manos limpias y perfectamente cuidadas, siente una punzada de vergüenza que no sabe cómo explicar, como si le faltara algo esencial. Al ver las manos manchadas de su padre, odia el recordatorio de sus orígenes humildes, pero al mismo tiempo anhela la paz que el anciano parece poseer. Se convence a sí mismo de que está actuando por el bien de la empresa, ocultando su miedo tras una máscara de arrogancia corporativa y autoritarismo. Sin embargo, en la soledad de su penthouse, Leonardo se pregunta si el éxito que ha construido sobre bases digitales es realmente sólido o si se desvanecerá como el humo. El trauma de haber crecido sintiéndose inferior lo persigue constantemente. El sistema legal y las autoridades locales ya han dado su veredicto final, otorgando a la empresa de La Vega todos los permisos necesarios para la demolición. El plazo de 24 horas pende sobre la cabeza de don Ignacio como una guillotina invisible, mientras los camiones de carga ya se agrupan en las calles aledañas. Valentina ha coordinado un equipo de seguridad privada para asegurar
Que el desalojo sea rápido y discreto, evitando cualquier escándalo mediático que pueda afectar las acciones. Los abogados de la contraparte internacional envían mensajes urgentes exigiendo la limpieza total del terreno para iniciar las excavaciones de los cimientos del nuevo edificio. Todo está configurado para que la historia sea borrada de un plumazo, sin dejar rastro de la tinta que una vez fluyó por esas paredes. El entorno se vuelve hostil con el ruido de las sirenas y obreros. A pesar de la tormenta que se avecina, don Ignacio ignora las amenazas de los guardias y se dedica a preparar la vieja prensa manual con una calma sobrenatural. Coloca los tipos de metal uno a uno, sus dedos moviéndose con una memoria muscular que desafía su edad avanzada y el cansancio acumulado. El sonido rítmico de los engranajes, al ser aceitados, resuena en el espacio vacío, creando una melodía de resistencia que parece ahuyentar por un momento la frialdad del exterior. No hay desesperación en sus movimientos, solo una determinación profunda de cumplir con una última tarea que solo él comprende plenamente. El anciano sabe que el tiempo se agota, pero se niega a marcharse sin dejar un rastro final de su paso por este mundo. La dignidad de su labor manual contrasta dramáticamente con la esterilidad de los dispositivos electrónicos actuales. El recuerdo de la traición original flota en el aire como una sombra persistente entre el padre y el hijo, marcando el momento en que Leonardo abandonó el taller. Hace 20 años, el joven Leonardo despreció la oferta de su padre de ser socio igualitario en la imprenta, burlándose de lo que llamó un negocio de cadáveres. Se marchó sin mirar atrás, dejando a don Ignacio solo con las deudas y el peso de una industria que empezaba a desmoronarse ante la llegada de Internet. Aquel abandono emocional dejó una herida que nunca cicatrizó, convirtiéndose en el motor de la ambición desmedida que hoy motiva a Leonardo a destruir el hogar de su infancia. Para el hijo, demoler la imprenta es la forma definitiva de demostrar que tenía razón y de borrar la culpa que siente por haber dejado a su padre solo. La falta de comunicación en la familia de la Vega ha llegado a un punto donde las palabras se han vuelto herramientas de ataque o de defensa fría. Mientras Leonardo y Valentina intercambian mensajes de texto frenéticos sobre logística y contratos, don Ignacio prefiere el lenguaje del tacto y el aroma de la tinta fresca. En la imprenta, el silencio está cargado de un significado que los hijos han olvidado por completo: la importancia de la presencia física y el valor de lo tangible. Los correos electrónicos de Leonardo son efímeros y carecen de peso, mientras que cada hoja impresa por el padre tiene una textura que exige ser sentida con los dedos. Este contraste subraya la pobreza emocional de una dinastía que, a pesar de sus millones de dólares, no tiene un solo recuerdo compartido que no esté mediado por una pantalla. Finalmente, el evento desencadenador ocurre cuando Leonardo, perdiendo la paciencia por completo, da la señal a los guardias de seguridad para que retiren a su padre a la fuerza. Los hombres de uniforme oscuro entran en el taller, rompiendo la paz del santuario con sus botas pesadas y su actitud intimidante ante un hombre vulnerable. Don Ignacio no ofrece resistencia física, no grita ni implora por misericordia, manteniendo una calma que desconcierta incluso a los guardias más curtidos. Con paso lento pero firme, el anciano camina hacia la salida, pero se detiene un instante frente a la prensa manual que acaba de operar. Leonardo observa desde la distancia, sintiendo una mezcla de triunfo y una extraña opresión en el pecho que intenta ignorar con todas sus fuerzas. El momento de la verdad ha llegado, y el destino de la imprenta parece sellado por su propio heredero. Antes de cruzar el umbral hacia el olvido, don Ignacio extiende su mano manchada y le entrega a Leonardo una única hoja de papel amarelado, cuya tinta aún está fresca.
Sus ojos se clavan en los de su hijo con una intensidad que lo obliga a detenerse, rompiendo por un segundo su armadura de magnate digital. La tinta nunca miente, hijo mío. Ella registra con fidelidad lo que el corazón humano a veces intenta olvidar por conveniencia o por orgullo. Susurra el anciano con voz quebrada pero firme. Leonardo toma el papel con desprecio inicial, pero su expresión cambia drásticamente al reconocer el documento. Es una nota promisoria de hace 3 décadas. En ella, don Ignacio vendió su salud y sus pulmones a un banco para financiar el primer computador de Leonardo, el mismo que inició su fortuna. El impacto emocional es una bofetada de realidad que cambia el panorama. Leonardo sostiene el papel amarelado mientras el silencio en la imprenta se vuelve asfixiante, casi insoportable para sus sentidos. Con las manos temblorosas, inserta la pesada llave en el mecanismo del cofre industrial, escuchando cómo los engranajes internos ceden después de décadas de hermetismo total. Al abrirse la pesada puerta de acero, no encuentra fajos de billetes ni escrituras de propiedades lujosas, sino pilas interminables de cuadernos escolares y periódicos antiguos. Cada documento está marcado con el sello de la imprenta, revelando una labor clandestina que su padre mantuvo oculta durante los años más oscuros de la censura nacional. Leonardo comprende en ese instante que su padre no era un simple operario anticuado, sino un guardián de la libertad que sacrificó su prosperidad para educar a quienes no tenían voz en la sociedad. El peso de la verdad comienza a derribar sus muros de arrogancia. Al revisar los archivos secretos, Leonardo descubre que su padre imprimió de forma gratuita miles de libros para niños de barrios marginados, financiando todo con su propio sudor. Aquellos periódicos de denuncia salvaron vidas al exponer la corrupción que otros medios, más modernos y cobardes, prefirieron ignorar, sistemáticamente por miedo a las represalias del poder. La fortuna digital de Leonardo, que él creía fruto exclusivo de su propio genio, nació en realidad del silencio protector y del sacrificio pulmonar de un hombre que eligió la pobreza para que su hijo fuera libre. Cada página tocada por el hollín representa una noche de vigilia y una promesa de integridad que Ignacio cumplió hasta las últimas consecuencias. La imagen de su padre limpiando las máquinas cobra ahora un sentido heroico, transformando la vieja imprenta en un monumento vivo a la resistencia humana, moral y ética. En el exterior, el rugido de los motores de las excavadoras rompe la paz del vecindario, anunciando el inicio inminente de la destrucción total del edificio. Valentina entra al recinto con una sonrisa triunfal, flanqueada por inversores extranjeros que ya visualizan los millones de dólares que generará el nuevo complejo tecnológico de oficinas. Ella le exige a su hermano que firme el acta final de entrega del terreno, señalando que el tiempo de las sentimentalidades baratas ha expirado legalmente. Leonardo mira a su hermana y por primera vez ve en ella el reflejo deformado de su propia ambición estéril y desalmada. El contraste entre la riqueza de los contratos y la grandeza de los papeles amarillentos del cofre genera un cortocircuito en su conciencia. Siente una náusea profunda ante la idea de pisotear el legado de sangre y tinta de su propio padre. El primer golpe de una maza pesada impacta contra la fachada externa, haciendo que el polvo de los años 50 caiga sobre el terno impecable de Leonardo. Sin decir una sola palabra, el magnate sale corriendo hacia la calle, interponiéndose físicamente entre la gigantesca máquina demoledora y el muro de concreto descascarado. Los obreros se detienen confundidos mientras Valentina grita órdenes de continuar, alegando que el contrato es irrevocable y que la detención costará una fortuna. Leonardo se mantiene firme, con los brazos extendidos
y la mirada encendida por una determinación que nunca antes había sentido en sus reuniones de negocios. Es el momento decisivo donde el hombre de cristal se rompe para dejar salir al hijo del tipógrafo, dispuesto a arriesgar su posición social por defender la verdad histórica de su familia ante el mundo entero. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Leonardo regresa al interior del taller y con manos inexpertas, pero decididas, enciende los interruptores principales que devuelven la vida eléctrica a las viejas rotativas industriales. El estruendo rítmico del metal despertando llena el ambiente, mientras él comienza a operar la prensa manual, permitiendo que la tinta negra salpique su camisa de seda. No le importa la suciedad ni el daño a su imagen pública. Solo desea sentir la misma conexión con la realidad que su padre mantuvo durante décadas. Frente a las cámaras de televisión que él mismo ha convocado de 1900, urgencia, Leonardo anuncia que la demolición se cancela permanentemente por orden directa de la propiedad. La tinta que tanto odiaba ahora mancha sus dedos, pero por primera vez en su vida siente que sus manos están verdaderamente limpias de toda la ambición tóxica que lo consumía. Valentina intenta intervenir, amenazando con demandas legales y la expulsión de Leonardo del Consejo de Administración de la empresa familiar por incumplimiento de contrato internacional. Sin embargo, su hermano la ignora por completo, declarando ante los medios que el edificio ha sido donado formalmente a la ciudad como patrimonio histórico y cultural. Los inversores, indignados por la pérdida económica, se retiran entre protestas mientras Leonardo firma los documentos de donación sobre la misma mesa donde su padre imprimía los periódicos. La ruptura moral con su antiguo yo es absoluta. Ya no es el esclavo de las métricas de rentabilidad, sino el heredero de una tradición de integridad. El sacrificio financiero es inmenso, pero la sensación de libertad que experimenta al renunciar a ese poder vacío supera cualquier cifra astronómica en una cuenta bancaria de un paraíso fiscal. Finalmente, Leonardo se acerca a don Ignacio, quien observa toda la escena desde la entrada del taller, con una lágrima recorriendo su rostro surcado por el tiempo. El hijo se arrodilla ante el padre, pidiendo perdón sin necesidad de usar discursos elaborados, simplemente mostrando sus manos manchadas de la tinta negra del legado. Tenías razón, padre. La dignidad no se puede imprimir en papel moneda ni se puede comprar con contratos de cristal, murmura con una voz cargada de emoción. Ignacio le estrecha las manos, reconociendo en el hombre frente a él al niño que solía jugar entre las prensas y que hoy ha regresado a casa. La reconciliación no es solo un gesto familiar, sino una victoria moral sobre la deshumanización del progreso, consolidando una redención que cambiará para siempre el destino de los de la Vega. Las consecuencias legales y financieras de la decisión de Leonardo fueron inmediatas y severas, pero él las enfrentó con una serenidad que desconcertó a sus antiguos socios. El ambicioso proyecto de los rascacielos inteligentes fue cancelado definitivamente y en su lugar, la antigua imprenta renació oficialmente como la Casa de Letras Ignacio de la Vega. Leonardo utilizó gran parte de su fortuna personal para restaurar el edificio, devolviendo el brillo a los vitrales y reparando cada una de las rotativas históricas que su padre había cuidado durante años. Este nuevo centro cultural no solo preserva la técnica de la tipografía manual, sino que también ofrece talleres gratuitos de literatura y periodismo para los jóvenes del centro histórico. La transformación del espacio físico simboliza la reconstrucción de los vínculos emocionales de una familia que estuvo a punto de perder su alma por la codicia material desmedida
y la frialdad corporativa actual. Leonardo dejó su cargo como director ejecutivo de la multinacional de publicidad digital para asumir la curaduría del Museo Vivo en el que se convirtió la imprenta familiar. Ahora, su rutina diaria no consiste en analizar gráficos de rentabilidad en pantallas frías, sino en compartir el taller con don Ignacio, aprendiendo los secretos del oficio que despreció durante décadas. La relación entre padre e hijo se ha restaurado totalmente a través del trabajo manual. Pasan las tardes discutiendo sobre tipos de papel y densidades de tinta, recuperando el tiempo perdido en un silencio cómplice y sanador. Ya no hay mensajes de texto distantes, sino conversaciones profundas que huelen a aceite y papel fresco, marcando una vida donde el éxito se mide por la calidad de las conexiones humanas profundas. Leonardo ha descubierto finalmente que la verdadera riqueza reside en honrar la historia familiar que le dio un nombre y propósito. Han pasado 3 años desde aquella mañana en que las excavadoras amenazaron con borrar el pasado, y el centro histórico ha experimentado una transformación cultural sin precedentes bajo su liderazgo. Donde antes se proyectaba un edificio de cristal sin identidad ni alma, hoy hay una fila constante de jóvenes y ancianos interesados en aprender el arte de imprimir historias con significado real. La Casa de Letras se ha convertido en un faro de resistencia contra la superficialidad de la era digital, demostrando que lo tangible posee una fuerza que ningún algoritmo puede replicar. Leonardo observa con orgullo cómo la comunidad ha abrazado el local, convirtiéndolo en un espacio de encuentro donde la alfabetización y la memoria colectiva son las prioridades absolutas. El impacto duradero de su decisión se refleja en cada libro artesanal que sale de las prensas, cargado con la esencia de un legado familiar salvado del olvido eterno. En la escena final de esta travesía emocional, vemos a Leonardo enseñando a su propio hijo de 10 años a preparar la prensa manual, permitiendo que el niño manche sus manos con la tinta oscura sin miedo. Don Ignacio observa la escena desde su poltrona de madera, con una sonrisa de paz profunda en el rostro, sabiendo que su voz y su esfuerzo no serán silenciados por el olvido del tiempo. El ciclo de desprecio se ha roto finalmente para dar paso a una herencia de dignidad y respeto por el trabajo honesto que trasciende las generaciones venideras. La verdadera modernidad no consiste en destruir lo que vino antes, sino en usar las manos del presente para honrar el sacrificio de quienes construyeron el camino. La riqueza que no sirve para elevar al prójimo es solo un número vacío. La integridad es el único tesoro que el tiempo no desvaloriza. ¿Qué valoras más en tu vida? ¿El éxito material que brilla por fuera o la paz de una conciencia que honra sus raíces? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y redención moral. Comenten, la dignidad no tiene precio si creen en la bondad humana y en la importancia de proteger nuestra historia.